Si quieres hacer una receta distinta de plátano verde, pero no te has arriesgado a hacerla porque no sabes, este es tu video. Te voy a enseñar a hacer estas cestas de plátano y después de ver este video tú también las vas a hacer tan rápido y deliciosas como yo, porque yo te lo hago más fácil. Y claro que te voy a dar también esta salsita maravillosa que cuando la pruebes se la vas a poner a todo. Y hasta te voy a dar el truco de mi mamá para que estas cestas te queden perfectas. Eso sí, mira el video hasta el final para que no te lo pierdas. Maravilloso, mega buenísimo. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Busca uno o varios plátanos verdes. Lo vas a lavar muy bien y cuando digo bien es muy bien. Córtalo por la mitad y le quitas los extremos. Le vamos a dejar la piel o cáscara, así que ni te molestes en quitarla. Además es súper difícil cuando está verde. Una vez que los cortes vas a buscar una olla y los vas a meter ahí. Le vas a agregar suficiente agua y los vas a cocinar hasta que ablanden. Mientras tanto, raya el queso. Yo estoy rallando un queso venezolano palmita y un queso venezolano llanero. Los dos son saladitos y así hacen mejor contraste con el plátano. De todas maneras, utiliza el queso que más te guste. Lo único que a mí no me gusta del queso rallado, ¿sabes qué es? Rallarlo. Uno tarda media hora y mira lo que sale. Pero una vez rallado, esto es lo máximo. Como te dije, ya tengo rallados mis dos tipos de queso. Ya puedo ver que los plátanos están súper suaves, prácticamente la piel se le despega. Puedes esperar que enfríe o como yo, puedes hacerlo caliente con un tenedor con mucho cuidado. Y la razón por la que lo hago así caliente, esto es un truco, así que toma nota, es porque puedes hacer el puré mucho más fácil si el alimento está caliente. Así que vamos a agregar un poco de sal y comenzamos a pisarlo para convertirlo en puré. Un dato importante es que mientras más suaves te queden los plátanos, más fácil es hacer este puré. Pruébalo para que verifiques la sal y si le falta, agrégale un poquito más. Agrega también el aceite de oliva y sigues pisando para que te quede bien suavecito. No importa que queden grumos, pero que quede bien suavecito y homogéneo. Con una masa como esta también hicimos en el canal bolitas pequeños rellenos de queso y también empanadas. Te dejo el link en la descripción. Ya con esta textura podemos incorporar el queso. Y ahora vamos a combinarlo hasta que quede como una especie de masa. Ya sí provoca comerlo, está delicioso. Ahora vengo con el mega truco de mi mamá para que estas cestas queden perfectas. Se trata de usar el exprimidor de jugo con papel plástico. Yo le digo el apriete y gana. Tú vas a meter la mezcla dentro del exprimidor con el papel plástico, importantísimo porque si no se te pega y es un desastre. Y entonces vas a apretar bien para compactar esa mezcla y la cesta va a salir pero perfecta. Mira esto. La volteas en tu mano y con el mismo plástico la vas a sacar y va a salir maravillosa. Mira esto, además queda súper compacta, no se te va a dañar. Así que con este mismo truco vamos a hacer todas las cestas. Vas a buscar una bandeja y le vas a poner papel encerado. Y el otro truco para que la cesta quede perfecta y no se dañe es cocinarla boca abajo. Las vas a poner separadas en la bandeja y las vas a barnizar con un poquito de aceite de oliva. Precalienta el horno a 200 grados Celsius y las vas a llevar 35 minutos aproximadamente o hasta que las veas doradas. Ahora, mientras se cocinan, vamos a hacer la salsa que se llama guasacaca. Yo sé que el nombre no suena tan provocativo, pero cuando la pruebes me entenderás porque vas a agregarla a todo. Elimínale esta partecita del centro del ajo, que eso a veces no cae muy bien. Por acá tengo un cuarto o media cebolla, un cuarto de pimentón, jugo de 1 o medio limón, todo depende de lo ácido que te guste. Hay personas que no le ponen el aguacate, pero si lo tienes, para mí es mejor ponerlo. Le pongo medio aguacate. Mira qué bello está este. Tranquilízate que no vas a picar nada. Tú vas a buscar tu licuadora y ahí vas a meter el pimentón, el cebollín, el diente de ajo entero si lo quieres, la cebolla, un manojo grande de cilantro y un poquito de perejil. Estoy picando las cebollas porque voy a utilizar una licuadora de mano y no una licuadora completa.
Y ahora le voy a agregar el jugo de medio limón. Le puedes agregar el limón completo si te gusta un poquito más ácida. Todas estas recetas siempre te las dejo en mi web recetaslily.com. Y ahora voy con esta belleza de aguacate. Si no utilizas aguacate, probablemente vas a tener que utilizar un poquito más de aceite. Pero por supuesto el aguacate le va a aportar más sabor, más cremosidad, además de todos sus beneficios. A esta salsa le queda súper rico la mostaza, así que vamos a agregarle una cucharada aproximadamente. Y también un chorrito generoso de aceite de oliva. Condimentamos con sal y pimienta y comenzamos a licuar. Y ten a mano un poquito de agua para que le vayas controlando la cremosidad que quieres. Si la ves demasiado espesa, simplemente le agregas un poquito de agua. Si tienes disponibilidad de ají dulce, agrégale. Y si quieres un poquito picante, agrégale peperoncino. Y cuando la tengas así, está lista. Mira qué color tan bello y bueno, ojalá pudieras oler a través de esta pantalla. Es deliciosa, yo se la pongo literal a todo. Yo la guardo en una salserita como esta y me dura hasta una semana en la nevera. Eso sí, tienes que taparla muy bien y no meterle ningún utensilio que esté sucio. Mira qué cremosidad tan perfecta y con el plátano y el queso marida perfecto. Mira estas cestas, qué bella. Te lo dije, con esta receta es perfecto. Doraditas y súper crujientes, es que ya no me aguanto, ya voy a rellenarlas. En esta oportunidad las voy a rellenar con la salsa guasacaca, luego le voy a agregar los 2 tipos de queso que rallé. Y también le voy a agregar nata. La nata es como una crema de leche que se come en Venezuela, súper rica, así saladita. Le agrego un poquito más de cilantro, tomate y más guasacaca, por supuesto. Yo te prometo que esto es maravilloso y lo puedes comer en el desayuno, en el almuerzo, en la cena o darlas como un aperitivo en una reunión. Y esto lo puedes rellenar con lo que te provoque, con pollo, con pescado, con cerdo, con carne, vegetales y lo que se te ocurra. Vete preparando para que te pidan la receta y tú comparte este video. Escucha ese crunchy, de verdad que quedan tostaditas. La mezcla de esta salsa con queso es una de mis favoritas. Eso sí, cuando las prepares, haz bastante. Maravilloso. Mega buenísimo. Esta es una receta perfecta para que la agregues a tu menú saludable de la semana. Mis libros digitales los compras y los descargas directamente en mi página web recetaslily.com o lilibetramírez.com. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.